Bueno, vamos a ver entonces insuficiencia aórtica. Y comenzamos. Etiología y tipos anatómicos. Causas y formas o tipos de insuficiencia aórtica. Porquería. Que la sangre fluya desde la aorta al ventrículo izquierdo en el momento de la diástole cardíaca. La causa puede ser por la enfermedad primaria valvular de la pared aórtica o de ambas. Entonces aquí lo que hay una incompetencia para cuando la válvula tiene que cerrarse. La válvula no se cierra bien y deja pasar sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo, aumentando el volumen del ventrículo izquierdo, porque se junta con la sangre que pasa de la aurícula al ventrículo en el momento de la diástole. Y puede haber una lesión de la válvula primaria o de la pared también, que hace de que se genere esta incompetencia. Tipos. La primera, como siempre, la que tomamos en cuenta es la de origen reumático. Se diagnostica en un 80% de los casos, quiere decir que la mayoría, aunque eso ya se modificó, y se produce por la retracción y distorsión de las válvulas. Esto por el proceso inflamatorio y luego de fibrosis. Puede presentarse aislada, pero a menudo se acompaña de cierto grado de estenosis, frecuentemente se combina con valvulopatía reumática mitral. Eso es lo mismo lo que sucede en la válvula mitral, el mismo proceso inflamatorio. Y además, muchas veces hay lesiones de las dos válvulas. La lesión, en contraste con la estenosis, suele estar ya presente en los primeros brotes de fibrosis reumática, pero puede descubrirse a cualquier edad, en la adolescencia, a los 30, 40 años. Es más frecuente en el hombre que en la mujer. No suele calcificarse, pero sí predispone a endocarditis bacteriana o infecciosa. Significa que, como todas las insuficiencias relacionadas con la causa reumática, pues van a dar signos. Inmediatamente se producen los trastornos de este tipo. No así la estenosis, que necesita un proceso de fibrosis previa para que produzca esa lesión. En cambio, la insuficiencia, después de un brote, inmediatamente se pueden haber los signos relacionados con esta anomalía. Después de la fiebre reumática, tenemos otro proceso inflamatorio por aortitis sifilítica, por la sífilis. También se le llama enfermedad de Hodgson. Esta se produce por dilatación del anillo valvular, así como la insuficiencia mitral, por dilatación del anillo cuando aumenta el ventrículo izquierdo, cuando aumenta de tamaño. En este caso es la aorta la que se va a dilatar, y eso va a hacer que las valvas de la aorta no coapten bien y dejen pasar sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Además, este trastorno tiene un tejido de granulación que prolifera entre las inserciones de las valvas. Estas se engruesan en sus bordes libres y se retraen sobre sí mismas. Hay un proceso inflamatorio más localizado, no tan difuso como en la fiebre reumática. Los orificios coronarios pueden ocluirse por el tejido de granulación o cicatrizar. Ese es otro problema que puede dar la aortitis sifilítica, dando trastornos de irrigación del miocardio. Pero, nuevamente,
en el ingreso de la sangre hacia las coronarias. No se produce calcificación en general en esta patología. Luego tenemos la congénita, que solamente vemos la relacionada con la válvula aórtica bicúspide, como ya hablamos cuando presentamos la estenosis aórtica. La endocarditis bacteriana es otra causa de insuficiencia aórtica, suele insertarse sobre válvula aórtica bicúspide o con lesión reumática. Y la insuficiencia valvular depende de su tendencia a la destrucción valvular. La hipertensión arterial es otra causa. La hipertensión arterial prolongada o crónica y la aterosclerosis pueden ocasionar una ligera insuficiencia aórtica. En el primer caso, por dilatación del anillo, en la hipertensión arterial por el flujo de sangre y la fuerza con la que sale hacia la aorta. Y en el segundo caso, por calcificación con distorsión valvular, en la aterosclerosis. En el aneurisma disecante de aorta, otra causa, a veces se afecta la válvula y hay una insuficiencia aórtica grave. En el aneurisma disecante, cuando este aneurisma es inmediatamente en la salida, en la vía de salida de la aorta, que afecta la válvula. Las enfermedades artríticas del tipo de la artritis reumatoide también puede producir insuficiencia aórtica. Son varias las causas entonces de insuficiencia aórtica. Fisiopatología. La insuficiencia aórtica origina una regurgitación diastólica hacia el ventrículo izquierdo, de parte de la sangre lanzada de la aorta. De ahí que en el ventrículo izquierdo se suma la sangre que llega normalmente desde la aurícula izquierda y la regurgitada que viene de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. La regurgitación es máxima al principio de la diástole, porque el gradiente de presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo es mayor. Entonces, esta regurgitación de la aorta hacia el ventrículo se produce en el momento de la protodiástole, podríamos decir. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo está con menor presión que la aorta. Así que el reflujo es importante. Fisiopatología. En los casos leves, la regurgitación es mínima. En los moderados o graves, a pesar de la regurgitación hacia el ventrículo izquierdo y algo de aumento de la presión diastólica ventricular, el volumen de sangre que circula hacia la periferia se mantiene normal, pues por un lado el ventrículo izquierdo dilatado con mayor volumen de sangre y ligero aumento de la presión intracavitaria desde la diástole, por otro lado el tránsito de sangre hacia la periferia está favorecido por una vasodilatación compensadora o disminución de la resistencia vascular periférica. Es lo siguiente entonces. Sucede de que la sangre que vuelve al ventrículo desde la aorta produce una sobrecarga de volumen. ¿Por qué? Porque se junta la sangre que le llega por la aurícula izquierda y la que regurgita. Esta sobrecarga de volumen va a provocar lo que denominamos la hipertrofia excéntrica. Quiere decir que es un ventrículo que se va a dilatar, pero se va a dilatar en forma activa, digamos, en forma con capacidad de contracción. Entonces, va a poder manejar inicialmente ese volumen aumentado de sangre y va a expulsar la cantidad necesaria hacia la periferia. Por consiguiente, no va a haber problemas de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, porque el volumen de sangre que va a salir por la aorta va a ser importante. Por más que se quede una parte también en el ventrículo, pero como hay sobrecarga de volumen en el ventrículo, va a salir la cantidad suficiente para llenar las expectativas de los tejidos periféricos. Y además, existe la insuficiencia aórtica primariamente una vasodilatación periférica, lo que hace entonces que actúe como si nosotros estuviéramos usando vasodilatadores y
que sea más fácil para que la sangre fluya a través de los vasos. Disminuye entonces la resistencia vascular periférica en forma natural, podríamos decir. La asociación de un gran volumen sistólico, si hay un gran volumen diastólico final y hay una capacidad de contracción casi normal, entonces el volumen sistólico va a ser importante. Entonces, la asociación de un gran volumen sistólico de salida y la disminución de la resistencia vascular periférica determinan en gran parte el pulso y la presión arterial tan característico de la insuficiencia aórtica. Entonces, en la insuficiencia aórtica vamos a observar que el pulso tiene características especiales. ¿Y por qué? Porque vamos a tener un gran volumen de salida y una disminución de la resistencia periférica, o sea, una disminución de la presión diastólica. Entonces vamos a tener una diferencia grande. Sabemos que en general la diferencia entre sistólica y diastólica es de 30 a 50 milímetros de mercurio. Entonces, en la insuficiencia aórtica vamos a tener diferenciales de 80, de 100, de 120. En caso de que sobrevenga la insuficiencia ventricular izquierda, existe ya una tendencia a la reducción del volumen minuto y a que aumente mucho más la presión diastólica intraventricular con tendencia a la hipertensión pulmonar. Mientras se da esta situación de que el ventrículo tiene capacidad para expulsar la sangre, no va a haber problema, solamente va a haber una contracción bastante importante y que se la va a sentir la persona como palpitaciones, pero nada más. Esto no puede permanecer siempre igual, sino que con el tiempo ese corazón se va a deteriorar su capacidad de contracción. Entonces, cuando va deteriorando su capacidad de contracción, va a disminuir el volumen que va a salir, el volumen sistólico, va a ir disminuyendo, porque disminuye la fuerza de contracción. Y si disminuye el volumen que sale, el volumen sistólico y de eyección, se va a quedar más sangre en el ventrículo izquierdo. Si se queda más sangre en el ventrículo izquierdo, va a aumentar la resistencia a el vaciado de la aurícula izquierda en el llenado rápido, porque ya va a haber una presión en el ventrículo previa. Entonces, la sangre de la aurícula hacia el ventrículo ya se va a vaciar, pero con cierta resistencia. A medida que disminuye la capacidad de contracción, se va a quedar mayor cantidad de sangre en el ventrículo y esta aurícula va a tener mayor dificultad para enviar la sangre al ventrículo. Por lo siguiente, se va a ir creando una presión mayor en la aurícula y eso va a ocasionar lo que ya conocemos como un proceso de congestión inicial y aumento de presión en el circuito menor retrógradamente por las venas pulmonares hacia el pulmón, luego hacia la arteria pulmonar y le ocasiona trastorno al ventrículo derecho. Sí, Sí, doctor, doctor, se se ve. ve. Hay que forward time, más, más problemático este sistema. El otro era más simple. Muy bien, en la insuficiencia aórtica reumática leve se aprecia el reflujo precoz en la diástole, aunque en los casos moderados o graves el soplo se detecta desde los primeros brotes y los signos físicos se vuelven cada vez más apreciables durante los años siguientes, y la sintomatología puede tardar en aparecer 10 a 20 años. Quiere decir de que progresivamente va empeorando y va aumentando el reflujo.
La presencia de palpitaciones, a veces acompañada de latidos prominentes en el cuello, es signo de hiperactividad cardíaca. La hiperactividad cardíaca, por supuesto, ya es por lo que ya mencionamos, por el volumen más mayor que tiene que manejar el ventrículo. Entonces tiene una gran dilatación, pero es una dilatación, digamos, activa, porque es como si fuera una exageración del mecanismo diafragmal para tener una contracción importante. Entonces los movimientos hacia afuera y después hacia adentro son mayores en extensión. La tolerancia al esfuerzo es buena hasta en casos avanzados. Eso es lo que yo le decía cuando hablamos de estenosis aórtica, que esta patología deja, a pesar de la lesión, deja o mantiene a la persona con capacidad de esfuerzo físico. No la inhabilita tanto como otra patología, especial, por ejemplo, la estenosis aórtica. Entonces, permite que la persona tenga una vida mejor, de más calidad, a pesar de la patología, sin que se haga sin que se haga un gran cambio con la medicación. La tolerancia al esfuerzo es buena, entonces, hasta en casos avanzados. Ello se debe en parte en los grandes esfuerzos a que la taquicardia, al disminuir el tiempo de diástole, reduce también el tiempo de regurgitación. O sea, el mecanismo por el que se sobrecarga el ventrículo izquierdo disminuye. El proceso de sobrecarga disminuye porque no le da tiempo, porque la diástole tiene menos duración. Sin embargo, la aparición de insuficiencia ventricular izquierda durante el proceso y con el tiempo seguro, por supuesto, se va deteriorando ese corazón hasta que se produce la insuficiencia ventricular izquierda. Aparece la disnea de esfuerzo, es ya muy peligrosa, por eso el óbito solo sobreviene en el curso de los 10 años. Dijimos que en la estenosis era más o menos 5 años este proceso, y acá son 10 años, quiere decir que permite una sobrevida importante sin que haya modificaciones en el tratamiento de manera importante. Incluso puede haber muerte súbita o también por endocarditis bacteriana. La angina de esfuerzo es rara y se debe a la insuficiencia coronaria relativa. Esto de aquí, ustedes lo tienen que leer bien y tienen que observar por qué se produce insuficiencia coronaria relativa. ¿Ah? Esto se debe a que el llenado de las coronarias se produce en la diástole. Y para eso, cuando la válvula aórtica se cierra, esa presión que ejercita la sangre al llegar y encontrar una válvula cerrada, hace que esa presión uh, determine el flujo hacia atrás, choca, o hacia algún lugar. Entonces se encuentran los ostium de las coronarias y por ahí se entra la sangre. Entonces va a irrigar normalmente el miocardio. Sin embargo, cuando hay reflujo, mientras más importante el reflujo hacia el ventrículo izquierdo, no hay ese mecanismo adecuadamente o normal. Entonces disminuye el flujo hacia las coronarias. Por eso puede haber una angina de esfuerzo, aunque no es muy frecuente. Tiene que ser una insuficiencia aórtica bastante importante. Cuadro clínico. Las palpitaciones suelen ser un síntoma precoz. Por supuesto, si tiene un movimiento tan importante ese corazón con la sobrecarga de volumen, la persona va a sentir esas palpitaciones. La disnea de esfuerzo
en reposo o los episodios paroxísticos, esto es progresivo, como sabemos, la disnea, la misma que la angina de esfuerzo, dicen que la insuficiencia aórtica ha alcanzado un cierto grado de peligro. Entonces, cuando nosotros vemos que un paciente se queja de palpitaciones, de cansancio al esfuerzo, más aún si es en reposo, o más aún si tiene disnea paroxística nocturna, y si tiene angina, la insuficiencia aórtica ha alcanzado un extremo de su evolución. Las crisis de sudoración, sofocación, taquicardia e hipertensión paroxística, a veces asociada a angina de pecho y que aparecen en la fase disneica e insuficiencia cardíaca, avisan la posibilidad de muerte inminente. Este sería ya el extremo. Cuando hay sudoración, taquicardia, hipertensión paroxística, a veces con angina incluso, es ya un grado muy avanzado y hay posibilidad de muerte inminente. En un enfermo aórtico, ante el comienzo, aparición repentino e inexplicable de los síntomas mencionados, se debería descartar endocarditis bacteriana. ¿Qué significa esto? Significa que estamos acompañando al paciente en su evolución. Y está bien, relativamente, y evolucionando de acuerdo a la patología. Pero en este caso, de un día para otro, el paciente empeora. Aparece mayor disnea, puede aparecer más angina, o puede aparecer la angina. Y entonces, ¿en qué pensamos nosotros? El paciente tiene otra patología agregada, el paciente empeoró su patología. En este caso, hay que descartar la posibilidad de que se haya agregado a la patología de insuficiencia aórtica anatómica una endocarditis infecciosa o endocarditis bacteriana, que va a lesionar directamente la válvula y por consiguiente ese paciente va a empeorar en forma brusca. La exploración física, la presencia de insuficiencia aórtica moderada o grave, se sospecha por las características especiales del pulso y de la presión arterial. Como dijimos antes, son característicos en general, dependiendo de la gravedad de la insuficiencia aórtica, mientras más grave, mayor, mayor especificidad va a tener el pulso en relación al diagnóstico, ¿no? Va a ser un pulso característico y una presión característica. Y estas van a depender del gran volumen sistólico y de la resistencia periférica y del reflujo de sangre hacia el ventrículo, lo que hace una gran presión sistólica y una mínima presión diastólica. Por consiguiente, una diferencial entre sistólica y diastólica bastante grande. Hay aumento de la presión sistólica, incremento de la contractilidad miocárdica, inicialmente dijimos, ¿no? Ascenso rápido de la onda del pulso, quiere decir, es una cantidad de sangre, un volumen importante que sale. Entonces, un pulso que rápidamente se va a mostrar en las arterias periféricas, se va a observar inclusive. Y así como la disminución de la resistencia vascular periférica y presencia del reflujo de sangre, que son los responsables de la reducción de la presión diastólica y del descenso rápido de la onda del pulso. Entonces, el volumen sistólico está dado por el gran volumen de sangre que sale en la sístole. La resistencia periférica, el volumen diastólico, la presión diastólica va a estar caracterizada o se va a deber este trastorno a que hay una importante vasodilatación periférica y un gran reflujo hacia el ventrículo. El pulso, aparte de regular, se caracteriza por ser magnus, saltón, voluminoso y saltón, rápido y colapsante, descenso rápido y profundo. El pulso entonces está dado, ustedes saben, por el volumen de sangre que sale hacia las arterias. Entonces, como sale un gran volumen de sangre,
el pulso va a ser voluminoso y saltón porque es rápido y colapsante porque rápidamente baja también la presión diastólica. Ocasionalmente es también doble y unas veces dícroto, siendo la segunda onda diastólica, o sea, se produce como si fueran dos pulsos. Otra de tipo bisferic en que la segunda onda es también sistólica. Hay esas características, pero lo importante es que ustedes sepan lo básico del pulso. La característica más importante. La primera eyección de sangre para explicar el pulso dícroto es rápida e intensa. La segunda parte de la eyección más sostenida. Es como si el corazón se contrajera rápidamente primero y de ahí hiciera una pausa y nuevamente se contrajera, pero no es eso, ¿no? Pero muestra más o menos algo parecido en el pulso. La segunda parte de la eyección más sostenida, el cual es característico de la doble lesión aórtica, cuando hay estenosis y hay insuficiencia. Cuando la insuficiencia aórtica es por lo menos moderada y hay doble lesión. Distensión y colapso rápido de las carótidas es también lo que se observa en el cuadro clínico, por supuesto. La sangre que sale hacia la aorta va a hacer de que se llenen rápidamente las carótidas y va a producir un volumen importante y un pulso importante de la carótida. Pero también va a haber un colapso rápido. Esto se llama el signo de Corrigan. Variaciones pulsátiles globales de órganos voluminosos pueden observarse especialmente en el hígado. Cabeceos rítmicos y sincrónicos con el pulso puede también haber el volumen que sale hacia una de las carótidas principalmente, el paciente va a hacer un movimiento de lado, signo de Muset. La ocultación de las grandes arterias puede detectar el latido sistólico a modo de pistoletazo. La auscultación de las grandes arterias por el volumen de sangre se puede ocultar las grandes arterias como las carótidas, las, eh, las femorales. Y un doble soplo sistólico y diastólico, soplo de Durosies, tiene diversas interpretaciones. O sea, no es un signo tan específico o característico. La tensión arterial en los casos moderados o severos se caracteriza por una presión sistólica alta y una diastólica baja, con cambio de tonalidad por bajo de 60 milímetros. ¿Qué sucede? Nosotros tomamos la presión entonces y vamos a ver que la presión máxima es de 200. Bajamos, disminuimos el aire del manguito y vamos escuchando. Tum, 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 tum. Llega a 60 milímetros y se modifica el ruido. El tum se vuelve tu, 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 tu. Va disminuido. Y eso se puede escuchar hasta cero. Cuando disminuye el tono, es la presión diastólica. Pero puede seguirse escuchando hasta cero en algunas circunstancias. Una insuficiencia óptica importante suele tener presiones diastólicas por bajo de 40 milímetros de mercurio. Entonces tenemos una sistólica de 180 y una diastólica de 40 milímetros de mercurio. Cuando hay una insuficiencia importante. Pero fíjense que si esta presión diastólica aumenta, un día hasta 40, al día siguiente ustedes toman 60, ustedes dicen mejoró, no mejoró, empeoró. ¿Por qué? Porque el corazón ya no tiene capacidad para contraerse, para expulsar tanta sangre, y se queda más sangre en el ventrículo, en la sístole. Ya el volumen de eyección, el volumen sistólico va a estar disminuido. Por lo siguiente, la presión sistólica también puede bajar. ¿Por qué? Porque disminuyó la capacidad de contracción del corazón. Entonces sube la presión diastólica porque la sangre se queda más en el ventrículo y aumenta la presión diastólica.
Eso es lo que hay que tomar en cuenta. En el examen físico, la palpación precordial, hay que palpar la punta, choque de la punta a la izquierda es muy hiperdinámico, quiere decir que está por fuera de la línea medio clavicular y también puede estar por debajo del quinto espacio. Puede haber frémito diastólico porque el corazón es grande, ¿no? Puede haber frémito diastólico, quiere decir de que es un soplo de insuficiencia de 4 cruces sobre 6 y se va a sentir en el borde paraesternal izquierdo y frémito sistólico transmitido hacia las carótidas por el gran volumen sistólico de eyección. Entonces, en la insuficiencia aórtica puede haber un frémito diastólico y un frémito sistólico hacia las carótidas. Soplo diastólico precoz de intensidad máxima a la ausculta. Soplo diastólico precoz de intensidad máxima en borde paraesternal izquierdo y más en el tercer espacio intercostal, que se llama el foco aórtico accesorio o foco de Erb. Es menos intenso en el área aórtica. O sea que el soplo de insuficiencia no lo vamos a escuchar tan en forma nítida en el foco aórtico, lo vamos a escuchar en el borde paraesternal izquierdo. A veces es muy débil, escuchándose mejor con pacientes sentados. Esa es la forma de auscultar aorta, ya ustedes saben. Inclinado el paciente sentado, inclinado hacia adelante y en expiración máxima con el estetoscopio de membrana. ¿Por qué? Porque es un soplo de alta frecuencia. Mientras más intenso y largo el soplo, más posibilidades que la insuficiencia aórtica se agrave. Mientras más intenso, aquí la intensidad del soplo es una característica que nos va a permitir relacionarlo con la gravedad de la insuficiencia aórtica. En cambio, la estenosis dijimos que lo más importante era el tiempo de duración. Aquí también es importante el tiempo, pero la intensidad también. Es decreciendo aspirativo. Esa es la característica del soplo, que primero es importante y después va disminuyendo. No es en diamante como es el soplo de estenosis, sino es como un cono que empieza ancho y va disminuyendo. A menudo el soplo diastólico se acompaña de soplo sistólico por el gran volumen y velocidad de la sangre, sin haber estenosis, ¿no? A menudo el soplo diastólico se acompaña del soplo sistólico por el gran volumen y velocidad de la sangre, sin haber estenosis. El tercer ruido es muy frecuente. Ya saben por qué el tercer ruido. No necesito recordarles. Y también el soplo sistólico, aquí lo está diciendo, la velocidad de la sangre. Cuando la máxima intensidad del soplo diastólico de regurgitación o de insuficiencia aórtica es en área aórtica, quiere decir foco aórtico, se dice área porque no siempre la mayor intensidad va a ser justo ahí donde nosotros lo estudiamos. O paraesternal derecha suele ser indicio de gran dilatación o aneurisma de la raíz de aorta. Cuando la máxima intensidad del soplo diastólico es en el área aórtica o paraesternal derecha, suele ser indicio de gran dilatación o aneurisma de la raíz aórtica. O sea, quiere decir que podemos sospechar eso cuando auscultamos y lo podemos comprobar posteriormente con una radiografía de tórax, con un ecocardiograma, con una resonancia magnética o con un angiotac. El soplo diastólico de insuficiencia pulmonar, que acompaña sobre todo a la hipertensión pulmonar, se denomina soplo de Graham-Still, especialmente cuando se debe a estenosis mitral. ¿Pero por qué hace mención a esto? ¿Qué tiene que ver la insuficiencia pulmonar con la insuficiencia aórtica? Tiene que ver en el sentido de que es un soplo que también se va a presentar,
y se va a presentar en el área pulmonar y se debe en general cuando hay hipertensión pulmonar. Este soplo que se llama de Graham-Still puede hacer confundir un poco con el soplo aórtico. Así que hay que tener presente de que también se puede presentar insuficiencia pulmonar importante, pero claro, va a estar más restringido al foco pulmonar. Exámenes complementarios. Radiología. Cuando la regurgitación aórtica es moderada o grave, existe una dilatación del ventrículo izquierdo. Está diciendo moderado o grave, porque si la insuficiencia aórtica tiene un soplo grado 1 sobre 6, pues todavía no van a haber alteraciones importantes en la anatomía del corazón, en este caso el ventrículo izquierdo, excepto en las formas agudas. Cuando la regurgitación aórtica es moderada o grave, existe una dilatación del ventrículo izquierdo, excepto en las formas agudas. En las formas agudas no da tiempo inicialmente de que haya dilatación, excepto en las miocarditis, que hay un proceso inflamatorio donde el corazón se dilata rápidamente. La raíz aórtica dilatada. Pueden haber signos de insuficiencia cardíaca congestiva en campos pulmonares por insuficiencia cardíaca ya. La raíz aórtica está dilatada por el gran volumen de sangre que sale del ventrículo izquierdo. Electrocardiograma en la insuficiencia aórtica. El ritmo es generalmente sinusal, o sea, quiere decir de que pocas veces podemos encontrar una alteración del ritmo de la insuficiencia aórtica. Signos de crecimiento del ventrículo izquierdo en fase moderada y severa de tipo sobrecarga diastólica, quiere decir una sobrecarga de volumen inicialmente. Q profunda, R alta y T picuda. Dijimos que en la estenosis la diferencia es que la T y el ST son descendentes y la T negativa por la hipertrofia concéntrica. Acá la T es positiva y es picuda. Y después hasta depresión del ST puede haber. Cambio en la estenosis por la miocardiopatía hipertrófica, generalmente hay depresión de ST. Acá puede haber eje eléctrico izquierdo, porque hay mayor cantidad de fuerzas hacia el lado izquierdo del corazón. En el ecocardiograma podemos ver modo M, modo bidimensional, Doppler, color, Doppler pulsado, Doppler continuo, y los signos en el ecocardiograma modo M son indirectos, pero en el ecocardiograma bidimensional, que es en tiempo real, vamos a observar las alteraciones y vamos a observar flujo con el Doppler, toda la regurgitación que existe, vamos a observar la dilatación del corazón, la contracción del corazón. La imagen más característica es la aparición de una vibración diastólica. Esto es en el modo M, como un flapper de la válvula por la regurgitación. El cateterismo permite apreciar la importancia de la regurgitación, lo que es particularmente importante cuando la función ventricular se deteriora en el cateterismo, y dijimos que el cateterismo generalmente se hace cuando se decide operar, cuando se decide cambiar la válvula. Entonces ahí se hace cateterismo. Confirma todo lo del eco, especialmente el eco actual, ¿no? Que tiene tantos mecanismos técnicos para obtener mayor cantidad de datos. En pacientes con angina de pecho debe practicarse siempre una coronariografía. ¿Por qué? Son pacientes que pueden tener trastornos coronarios. Pacientes hombres mayores de 40 años, hipertensos o a veces diabéticos,
Entonces, siempre cuando se hace cateterismo, hay que hacer no solamente observar los volúmenes, ¿no? La contracción, sino hacer también una coronariografía para ver el estado de las coronarias. Tratamiento. Solo la insuficiencia aórtica grave, usar vasodilatadores arteriales. Esto dice el libro de diagnóstico y tratamiento de clínica del cual yo tomé este tratamiento. Yo ahora les digo que no es así. O sea, mi opinión, ¿no? Yo pienso de que se debe tratar al paciente desde el momento en que uno detecta la insuficiencia aórtica, así sea una insuficiencia aórtica leve, no esperar a que sea grave, porque al disminuir las resistencias vasculares post cargas, reduce el grado de regurgitación de sangre al ventrículo izquierdo en la diástole. El nifedipino no es tampoco el más adecuado. Son los IECA, los ARA2, los diuréticos. Tampoco la digital es lo más adecuado inicialmente, de no ser que tengamos una frecuencia por encima de 100, porque ya dijimos, disminuir la frecuencia cardíaca va a ocasionar aumento del tiempo de diástole y mayor regurgitación hacia el ventrículo izquierdo. O sea, esto de aquí hay que tomarlo como un aprendizaje de que a pesar de que este no es lo óptimo inicialmente, pues se puede usar nifedipino, pero no como primera opción. La primera opción, ustedes saben, son primero los IEK y después los ARA2. Y en este caso no podemos usar beta bloqueadores en primera instancia, digamos, estarían contraindicados en forma relativa, porque si la frecuencia cardíaca es demasiado rápida, sí lo podemos usar para bajar a una frecuencia cardíaca de 80, digamos, por minutos. Con eso, entre 76 y 80 nos conformamos, pero no bajar a menos de 60, de 72, porque le vamos a provocar un agravamiento de la insuficiencia y de la función cardíaca. Entonces, se trata la insuficiencia aórtica desde el momento en que la detectamos, que se usa vasodilatadores. ¿Para qué? Para disminuir la regurgitación, aumentar el efecto de vasodilatación periférica. Disminuimos la regurgitación y le provocamos menor sobrecarga de volumen al ventrículo izquierdo. Está claro, ¿no? El tratamiento quirúrgico se indica cuando en controles sucesivos la fracción de eyección baje a menos del 50% y aumente el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Este es un parámetro entre varios para tomar la decisión de operar. Cuando en controles sucesivos la fracción de eyección baje a menos del 50%, quiere decir que está entrando en insuficiencia cardíaca, ¿no? En el ecocardiograma se está refiriendo. Y también se puede ver la fracción de eyección en el cateterismo, pero como hemos dicho, solamente cuando ya vamos a operar se hace el cateterismo porque es un examen invasivo donde se corta piel, se introduce un catéter en una arteria o en una vena. Entonces, el eco nos va a dar ya la fracción de eyección y nosotros, como este parámetro y otros más, vamos a decidir si el paciente en ese momento debe operarse. Eh, en el tratamiento médico, por supuesto, dijimos que vamos a usar vasodilatadores y cuando ya haya cierta congestión, vamos a usar diuréticos, ¿no? Vamos a usar quizás por corazón grande antiagregantes plaquetarios, ¿no? No solamente vasodilatadores, ¿no? Yo digo vasodilatadores desde el inicio, cuando encontremos de que hay una insuficiencia aórtica, aunque sea leve, yo la trataría. ¿Qué se hace entonces en el tratamiento quirúrgico? Se implanta una prótesis valvular que generalmente es metálica en hombres jóvenes. O sea, son indicaciones que tienen estas características, ¿ya?
se implanta entonces en hombres jóvenes válvula metálica. ¿Por qué? Porque ellos tienen trabajo bastante importante, muchas veces trabajan manualmente. Y vamos a la última, que no tiene nada, quiere decir gracias. ¿Qué dice Marcelo Dante? Buenos días, doctor. Disculpe una pregunta. Si hay éstasis de sangre en el ventrículo izquierdo, ¿igual predispone a la formación de trombos como en la aurícula? No es igual. No es igual porque no tiene la orejuela como tiene la aurícula, donde la sangre se va a quedar más tiempo estática, digamos. No es igual. Pero un corazón grande, especialmente en la insuficiencia cardíaca, ya la velocidad de la sangre disminuye. Entonces, no quiere decir que todos los pacientes tengan la posibilidad de hacer embolia, pero hay algunos que sí, que tienen otras comorbilidades, ¿no? Y como es un tratamiento de tipo profiláctico y en la profilaxis a veces es preferible exagerar, ¿ya? Porque no tenemos parámetros tan exactos como para decir, bueno, a este le damos, a este no le damos. Nosotros tomamos parámetros generales y es mejor dar a no dar, porque no le va, tenemos que siempre ver el riesgo-beneficio, ¿ya? Ese es mi criterio. Y doctor, disculpe una pregunta. Si ya hay una formación, si ya hay trombos formados, ahí no se daría, digamos, un antiagregante plaquetario, sino otro tipo de medicamentos que destruyen los trombos, ¿ya no? Disculpe. Los trombos cuando ya están formados y son de algún tiempo ya no se destruyen porque se organizan ya. O sea, aparece ya un tejido más duro, ¿no? Lo que se trata de evitar con el anticoagulante es que no se forme más coágulo y que no se desprendan émbolos para que vayan a obstruir vasos. Pero muchas veces ya el coágulo de mucho tiempo ya está organizado, ya no se modifica. ¿Y no hay un fármaco que pueda destruir el émbolo, doctor? Claro, el anticoagulante tiene que hacer ese trabajo, ¿no? No deje que el émbolo se llegue como émbolo, digamos, ¿no? Sino que lo va a, digamos, diluir. Pero el émbolo digamos, es frágil todavía, ¿no? Por algo se desprende. Cuando se desprende un émbolo quiere decir que el coágulo todavía es joven, es nuevo. Entonces, sí, ahí actúa, ¿no? Gracias, doctor. Y De nada. en la insuficiencia aórtica sería mejor disminuir la poscarga, ¿no? Con un diurético como tratamiento. Claro, por eso se usa vasodilatadores y se usan diuréticos, para disminuir el volumen circulante, ¿no? También. Pero en la estenosis sería contraproducente, ¿no? Hasta Disminuir cierto la punto poscarga. sí, pero cuando hay congestión, tiene nomás que dar con más cuidado, por supuesto, ¿no? Porque si tiene congestión, ¿qué va a hacer? No puede actuar de otra manera. Ahí lo único que puede hacer es este, dar diuréticos. Correcto. Gracias, doctor. Esa era mi duda. Yo estoy medio confundido aquí con esto porque el Wordplay se ha modificado su sistema. Ay, bueno, vamos a terminar esto. Muy bien.